Hola, ¿qué tal amigos de Verum TV Plus? Me da muchísimo gusto saludarlos después de un tiempo de no grabar y en esta ocasión me gustaría compartirles una experiencia que tuvimos en la llamada Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, un monumento histórico con muchísimas características arquitectónicas interesantes y algunas atracciones turísticas y también con una connotación meramente religiosa concerniente a la Iglesia Católica, que conlleva y encierra dentro de sí pues el misterio de la supuesta aparición de la Virgen Madre de Jesús en este lugar. Y pues nos hemos encontrado con bastantes sorpresas. Es un lugar bastante atractivo, con demasiadas construcciones, no solamente a nivel del suelo, a nivel del piso, sino que puedes subir un pequeño cerrito y arriba de ese cerro hay algunas otras construcciones que son muy interesantes y que se pueden visitar. Con motivo del COVID-19, los accesos a esta insignia nacional Basílica de Guadalupe estaban algo controlados, situación que no nos dejó entrar como mucha gente a la basílica por motivo del COVID-19, pero me parece que estas medidas ayudaron muchísimo a esta afluencia de gente que empezó a asistir desde el año pasado, 2021. Y bueno, tenemos como conmemoración de este espacio arquitectónico, religioso y cultural lo siguiente: que más allá del credo desde el ateísmo o el agnosticismo, la Basílica de Santa María de Guadalupe acerca a viajeros que en su paso por la Ciudad de México acuden movidos por diferentes motivaciones. Sin duda es un fenómeno social y cultural y religioso. Para la Iglesia Católica es el polo referente de su dogma en Latinoamérica, mientras que para la economía local es un reclamo turístico de primer orden. Es el recinto mariano más visitado del mundo, con entre 17 y 20 millones de visitantes al año, solo superado por la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Además de los edificios históricos, el gran edificio circular de la nueva basílica resulta impactante por su grandiosidad. Proyectado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, su construcción comenzó en 1974 y terminó en 1976. La cubierta del templo circular está cargada de simbología estética, ya que es una alusión al manto de la Virgen, elemento protector para la Iglesia Católica de los fieles. Es decir, que esta nueva basílica, que está construida a un lado de la original, simula pues una parte del manto de la Virgen en ese recuadro, en esa tilma que portaba Juan Diego. Historia que podemos hablar de esta basílica es que en el Cerro del Tepeyac tenía un carácter simbólico para los aztecas. Aquí adoraban a Tonantzin, que en náhuatl significa nuestra madre, nombre de una diosa que agrupaba diferentes deidades femeninas de los mexicas, como Coatlicue, Ciaucuatl y Teotihuacán. El paralelismo con el nombre de Nuestra Señora, usado por la Virgen María en el catolicismo, invita a pensar que se buscó esa simetría para la conversión de las culturas indígenas. Según la tradición católica, el día 12 de diciembre de 1531, un campesino chichimeca del reino de Texcoco caminaba hacia el mercado de Tlatelolco. En Tepeyac vivió la aparición de la Virgen María, quien le encargó la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Como los prelados no le creían, la Virgen se le apareció varias veces más, pidiéndole en una de ellas que recogiera unas flores y se las mostrase al obispo. Recogidas en su tilma, prenda que llevaban los hombres y de herencia prehispánica, esparció la prenda frente al religioso, mostrando una imagen grabada sobre ella con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Convencidos de la aparición mariana, la iglesia procedió a levantar un templo en su honor.
Con los siglos serán 5 los edificios religiosos alzados para su devoción. En 1950 se llevó a cabo la remodelación de la plaza, creando el denominado Atrio de las Américas, con una explanada que conecta los diferentes edificios religiosos. Otros elementos de la plaza son la estatua de Juan Pablo II, que visitó varias veces el lugar, y el carrillón. Aquí tenemos algunos recintos que, como ya les comentaba, están alrededor de este recinto principal y de la basílica original, la antigua. La Capilla de los Indios, que es una antigua parroquia, es el edificio más antiguo del conjunto, denominado así porque se segregaba a los nativos católicos en la misa, siendo este su lugar de adoración. Su construcción en 1649 fue promovida por el sacerdote Luis Lasso de la Vega, autor del Güey Tlamahuicótlica, una de las primeras generaciones de curas criollos en el siglo XVII. La capilla custodió la imagen de Santa María de Guadalupe desde 1695 hasta 1709, cuando se llevó a la antigua basílica. Las excavaciones del subsuelo muestran edificios previos y que, si atendemos a la crónica eclesiástica, corresponden a la capilla ordenada a levantar por Fray Juan de Zumárraga en el lugar de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Las reliquias del nombrado como santo en 1990 por el Papa Juan Pablo II se hallan en su interior. Tenemos también la Capilla del Cerrito. La Capilla del Cerrito es un pequeño templo construido como memoria del milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. La capilla original sobre el cerro era de 1666, sustituido en 1740 por el padre J. de Montúfar, añadiendo anexa la casa del capellán, en una época en la que la población nativa no era instruida para leer. Los trazos del pintor muralista Fernando Leal, que decoró el interior, servían como instrumento de refuerzo en la fe católica. La temática aborda el encuentro de las culturas y la asimilación impuesta de la religión a la población local. Hoy en día es un convento de monjas carmelitas enclaustradas quienes gestionan el cuidado de la Capilla del Cerrito. En la parte trasera está el cementerio del Tepeyac, con panteones de personas ilustres de la época colonial y de la República de México. Las vistas desde la Capilla del Cerrito permiten admirar el resto de edificios y observar la inmensa plaza del Atrio de las Américas. Tenemos también la Capilla del Pocito, que es otro de los edificios que se visita en la Capilla del Pocito. Es una de las faldas del Cerro de Tepeyac. La fecha de su construcción es de 1777 a 1791, con un diseño del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. El nombre proviene de la ubicación donde había un pozo o manantial que la iglesia se encargó de catalogar como de aguas milagrosas. La supuesta sanación atrajo a muchos enfermos de epidemias, haciendo insalubre el lugar. Sin embargo, la gente seguía acudiendo y finalmente se optó por edificar la capilla sobre el lugar. El templo es un tesoro barroco de una peculiar planta circular y una decoración interior que alude a sus símbolos marianos, a las apariciones de la Virgen. Como dato histórico, en 1815 José María Morelos, artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana, cumplió su última voluntad acudiendo a la capilla antes de su ejecución. Tenemos también el exconvento de las Capuchinas. Al lado de la antigua basílica está el convento de las Capuchinas. El diseño corrió a cargo del arquitecto Ignacio Castrera en un terreno donado por Salvador Beltrán entre 1792 y 1797. Se terminó su construcción entregándose a la Orden de los Capuchinas de Santa María de Guadalupe. Durante los periodos de reformas de la basílica sirvió para custodiar la imagen de la Virgen de Guadalupe. El hundimiento del subsuelo, recordemos que la Ciudad de México está sentado sobre una antigua laguna, obligó a una actuación de urgencia entre 1976 y 1982 que al menos frenó el posible colapso del edificio, si bien se observa el hundimiento. También tenemos un museo, que el Museo de la Basílica de Guadalupe es uno de los recintos con mayor acumulación de piezas de arte sacro de México.
Encontramos obras pictóricas, esculturas en mármol y marfil, grabados, tapices, orfebrería y arte mueble. Por otro lado tenemos a la antigua basílica, que es un edificio de finales del siglo XVII, obra del arquitecto Pedro de Arrieta. La construcción se empezó en 1695 y en 1709 se abrieron sus puertas. Pese a no ser sede catedralicia, adquirió el título de colegiata, lo que le permitía tener abad y cabildo propio. La fachada es de gran belleza, con 4 torres octagonales de sus esquinas ornamentadas con mosaicos de azulejos de Talavera. La posterior construcción del convento de capuchinas al lado de la basílica dañó parte del edificio y se aprovechó a reformar el estilo barroco con trazos neoclásicos. A lo largo del convulso siglo XIX se llevaron a cabo nuevas reformas, especialmente entre los años 1887 y 1895. Uno de los acontecimientos más importantes fue la expulsión de una bomba en el altar mayor en 1921. La tilma o ayate conservado no sufrió daños. Se trató de un acto en el marco de las guerras cristeras, un conflicto entre los partidarios de un Estado laico y los defensores de la fe católica como religión indisoluble del Estado y por tanto garante de su hegemonía económica. A lo largo del siglo XX, las obras del embellecimiento del interior de la ya basílica desde 1904 continuaron hasta el estado precario de la base donde se sienta el edificio, y llevó a que se empezase la nueva basílica. En 1976 el ayate con la imagen fue trasladado a la nueva iglesia y la antigua se cerró. Para evitar su colapso se trabajó en la inyección de cemento en el suelo y en el año 2000 pudo reabrirse, denominada ahora como Templo Expiatorio a Cristo Rey. Y por otro lado ya finalmente tenemos la nueva basílica, que tiene una forma inconfundible, con su planta circular y su techo turquesa que hacen que la vista se dirija hacia ella, nada más acceder al atrio de las Américas. La fragilidad del terreno sobre el que se asienta la antigua basílica y el creciente número de peregrinos llevó a que se buscase una solución más amplia y práctica para dar aforo a los visitantes. En su diseño intervinieron varios arquitectos: José Luis Benyuri, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoffer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. El robusto caparazón de cemento resistente ante los continuos terremotos de Ciudad de México sirvió como cuerpo de la basílica. El refuerzo de 344 pilotes de control fue obra del ingeniero Manuel González Flores. Como corona se empleó cobre para recubrir el techo. La oxidación del mineral proporciona ese color verdoso característico. En apenas 2 años, desde 1974 hasta 1976, la nueva basílica culminó las obras. El 12 de octubre de 1976, Día de la Hispanidad, la imagen guadalupana fue llevada en procesión de un templo a otro. La pintura mural del interior en el sagrario fue solicitada a Pedro Medina Guzmán, nombrado como el don de la resurrección. En las criptas hay otra serie de murales con el tema de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Para facilitar el acceso y la salida se abrieron 7 amplios accesos en el perímetro circular de la basílica. En el centro del templo, el atrio con una cruz monumental, la amplitud y ausencia de columnas internas permite una visión panorámica de los asistentes a las misas. Las vidrieras de colores permiten la entrada de luz al templo. El interior de la nueva basílica tiene una planta circular que funciona como un auditorio a nivel acústico. En una de las áreas está la figura de la Virgen de Guadalupe. La cantidad de gente que abarrota el templo obligó a que, para no crear aglomeraciones junto a la imagen, se colocase una pasarela mecánica que pasa frente al altar para ver la imagen de la Virgen. Otro de los elementos simbólicos que causa más atención es la tilma de San Juan Diego, el lienzo donde, según la fe católica, aparece impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que, pues, estos son algunos de los pormenores de este lugar, bastante interesante, cultural, histórico, que nos da un vistazo al pasado, pero también a la modernidad de las nuevas estructuras. Y pues tenemos que es posible llevar a cabo una visita guiada por todo el santuario de la Virgen con 3 días de anticipación. Es gratis y se lleva a cabo en grupos de hasta 35 personas. La duración es de 45 minutos a 1 hora y media. Se aceptan niños.
Y si gustas comunicarte, te dejo el teléfono, el 51 18 0500, extensión 472. Si te gusta el contenido, te pido que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Muchísimas gracias. Seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa